Esto pasó hace 5 años. La muerte de mi padre dejó un vacío grande en la granja que había sido su hogar. Yo me llamo Raúl, y tratar de continuar con su legado fue difícil. Mi esposa decidió que ya no podía soportarlo y se fue, dejándome completamente solo. Nunca pensé que un simple cobertizo podría ser el origen de mis problemas. Una noche, mientras revisaba el cobertizo, encontré una carta vieja. Estaba amarillenta y sucia. Al leerla, noté que hablaba de visitas extrañas y advertencias sobre lo que podía suceder. En ese momento, sentí un escalofrío. Quizá debí ignorarla, pero una curiosidad oscura me llevó a seguir adelante. Los días pasaron y el ambiente comenzó a cambiar. Empecé a escuchar ruidos en la noche. Me despertaba con el sonido de algo moviéndose en los campos. No sabía si era el viento o algo más. Mi corazón latía fuerte y yo me sentía inquieto. Luego, empecé a ver sombras entre los árboles. Me sentía observado, pero al mirar no había nada. Un día, mientras araba, un frío intenso recorrió mi espalda. Miré hacia el horizonte y vi una figura oscura y borrosa. No estuve seguro de cuánto tiempo estuvo allí, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Comencé a pensar que quizás estaba perdiendo la cabeza. Pero la carta seguía en mi mente. ¿Alguna vez había tenido algo que ver con mi padre? Mis noches se llenaron de terror. Los ruidos se convirtieron en lamentos. A veces, creía que podía escuchar susurros. Cada noche, era más difícil dormir. Me atormentaba la imagen de la figura. Pensaba en la carta, si mi padre sabía más de lo que me había contado. ¿Era esta la razón por la que mi vida se desmoronaba? Una noche, mientras estaba en la cocina, ese sonido del viento se transformó en quejidos. Miré por la ventana y allí estaba nuevamente, la figura. Esta vez no se movió, simplemente me miraba. Mi corazón se detuvo. Le pregunté en voz alta si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. Solo silencio. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapado. Temblando, abrí la puerta. ¿Quién eres?, pregunté otra vez. La figura permanecía inmóvil, pero de repente desapareció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Fue un instante desconcertante. No sabía si era un espíritu o simplemente mi mente jugando conmigo. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la figura regresaba. En los últimos 5 años, he seguido con la granja, pero no olvido lo que vi. Cuando miro hacia el cobertizo, me pregunto si alguna vez descubriré la verdad sobre esa visita. La decisión de seguir aquí ha sido la más difícil de mi vida, y creo que siempre estaré buscando respuestas que quizás nunca tendré. Capítulo 2. La verdad oculta. Al día siguiente, apenas podía concentrarme en las tareas diarias. Cada sonido en la granja hacía que mi piel se erizara. Decidí ir a la casa de mi vecino, don Javier. Hacía tiempo que no hablábamos, pero necesitaba respuestas. Sin embargo, mientras caminaba hacia su casa, la carta que había encontrado seguía rondando en mi mente. Don Javier me recibió con una mirada que mezclaba curiosidad y preocupación. ¿Te encuentras bien, Raúl?, preguntó. No sabía cómo explicarle todo lo que estaba pasando, así que solo balbuceé algo sobre los ruidos en la noche y las sombras. Su expresión se tornó seria. Esos ruidos a veces provienen de cosas que no deberían estar en esta tierra, dijo, lo que me hizo sentir un escalofrío adicional. Intrigado, le pedí que me contara más, pero él solo meneó la cabeza. Algunas historias no deben ser contadas, agregó mirando hacia el suelo, pero no podía dejarlo así. Mi padre solía hablar de un cobertizo y cosas que sucedían en la oscuridad, le dije. Sus ojos se ampliaron. El cobertizo de tu padre. No deberías haber ido allí, respondió, casi como si temiera lo que había dicho. Ese lugar guarda secretos. Te aconsejo que no te involucres más. Con su advertencia grabada en mi mente, regresé a casa, sintiéndome más pesado que nunca.
¿Qué secretos ocultaba mi padre? Y sobre todo, ¿qué había estado sucediendo realmente en la granja? La sensación de ser observado no se disuadía. Esa noche, me quedé en la cama, sin poder dormir. El reloj marcaba la madrugada. Al abrir los ojos, escuché un sonido que nunca había escuchado antes, un golpe sordo. Me levanté de un salto. La oscuridad me rodeaba y me dirigí hacia el cobertizo, atraído por una fuerza inexplicable. Mi piel ardía con miedo, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Llegué al cobertizo. La puerta estaba entreabierta y pude notar que una luz tenue brillaba en su interior, como si alguien estuviera adentro. Los gemidos seguían presentes, pero esta vez se sentían más intensos. Golpeé la puerta con cautela y la empujé. El aire dentro era espeso y frío. Avancé lentamente, el corazón latiendo con fuerza. De pronto, una sombra se proyectó en la pared. No era solo una figura, era un rostro, uno familiar. ¿Papá?, murmuré asustado. La imagen se desvaneció, pero los lamentos se intensificaron. En ese momento, comprendí que la carta de mi padre estaba ligada a algo más siniestro, algo que nunca había querido enfrentar. Las luces comenzaron a parpadear, y en un instante todo se oscureció. Me quedé completamente paralizado. Escuché pasos detrás de mí y un susurro apenas audible. Esto no ha terminado. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida, mi mente gritando por respuestas. ¿Qué significaba todo esto? Mi vida en la granja se estaba convirtiendo en una pesadilla, pero sabía que no podía escapar de lo que se ocultaba en aquella oscuridad. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Capítulo 3. Una decisión desesperada en el campo. Corrí hacia la puerta del cobertizo, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada paso. Mi corazón retumbaba en mis oídos y, cuando finalmente salí, el silencio de la noche me recibió como una manta pesada. La oscuridad me perseguía, pero no me atreví a mirar atrás. Sabía que lo que había dejado atrás no era solo el cobertizo, sino algo más profundo. Hitos de un destino que estaba tratando de entender. Al llegar a casa, la mente no dejaba de dar vueltas. Mi padre, los ruidos, la advertencia de don Javier. Todo se entrelazaba de una manera que no podía descifrar. ¿Qué verdad había estado ocultando mi padre? ¿Qué significaban realmente aquellos lamentos? La incertidumbre crecía y se convertía en una bola de ansiedad en mi estómago. Decidí que necesitaba investigar más. No podía quedarme de brazos cruzados. Agarré la carta nuevamente y la leí. Cada palabra parecía cobrar vida, revelando conexiones que antes me habían pasado desapercibidas. Siempre protegerás lo que amas, y no mires atrás. Sentí que me empujaban hacia algo, pero no podía ignorar el miedo. Al amanecer, decidí regresar al cobertizo. La luz del día ofrecía un remanso de calma engañosa. Al acercarme, noté que la entrada estaba más oscura de lo que recordaba. Era como si el lugar mismo estuviese respirando, esperando. No obstante, tomé aire y empujé la puerta. Esta vez no había luz, solo un vacío abrumador. Me interné en la penumbra, y cuando mis ojos se acostumbraron, vi algo que llamó mi atención. Había un viejo baúl en una esquina, cubierto de polvo. Atraído por una fuerza inexplicable, me acerqué. Al abrirlo, descubrí objetos que parecían pertenecer a otra época, fotografías, aros y una serie de diarios desgastados. Mientras hojeaba uno de los diarios, encontré un nombre mencionado repetidamente: Elisa. Un escalofrío me recorrió. Mi madre. Nunca había oído hablar de Elisa en la casa, ni de sus cosas. Ella conocía el secreto, pensé. Una parte de mí quería dejarlo todo ahí, cerrar el baúl y huir. Pero necesitaba respuestas. Giré la página y al hacerlo, una foto se deslizó al suelo. La levanté y vi a mi madre sonriendo, con una expresión que parecía mezclarse entre la alegría y el temor.
Detrás de ella, una figura oscura se alzaba, pero no lograba distinguir quién era. En ese instante, escuché un ruido afuera. Un golpe fuerte, seguido de murmullos. Mi instinto me decía que debía irme, pero la curiosidad seguía atrayéndome. Me apresuré a asomarme por la puerta del cobertizo. No podía creer lo que vi. Un grupo de personas se acercaba, y al frente estaba don Javier. Llevaban antorchas, y sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Se detuvieron al percatarse de mi presencia. «Raúl», me llamó don Javier. «Tienes que salir de aquí. No puedes quedarte». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto una búsqueda para protegerme? ¿O había algo más siniestro detrás? ¿Qué saben?, pregunté, pero antes de que pudiera recibir respuesta, sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Volteé hacia el interior del cobertizo y lo vi. La sombra que había percibido anoche, esta vez más definida, se cernía sobre mí. Don Javier hizo un gesto. «¡Rápido!», gritó. «No hay tiempo que perder». Fue entonces cuando comprendí que había cruzado un límite. No podía dar marcha atrás. Tenía que decidir, quedarme y enfrentar a lo desconocido, o seguir el consejo de don Javier y huir. Pero la verdad ya me tenía atrapado. No iba a escapar sin saber qué había realmente detrás de esa oscuridad. Capítulo 4. Una visita. Poco comprendida. El impulso de huir era fuerte, pero mi curiosidad se convirtió en una necesidad desesperada. La sombra dentro del cobertizo pareció palpitar, y sin dudar, di un paso hacia adelante. «¿Qué es eso?», pregunté, pero mi voz sonó casi opaca en el aire pesado. «Raúl, escucha». Don Javier se acercó rápidamente. «Eso no es algo con lo que debas lidiar. Necesitamos irnos todos. Sabemos qué ocurre aquí, pero tú no puedes quedarte a descubrirlo». La sombra pareció moverse, y el terror se apoderó de mí, pero me negué a retroceder. «No, estoy cansado de huir. Ustedes saben algo que yo no sé. ¿Por qué están aquí?». La pregunta estalló, y el silencio se extendió como un eco. Don Javier me miró con añoranza, y en sus ojos vi una mezcla de comprensión y pena. «No era mi intención que te enteraras de esto de esta manera, pero no puedes estar aquí. No puedes ver lo que viene». «¿Lo que viene?», repetí sintiendo que mi estómago se revolvía. «¿Qué está sucediendo? ¿Es por mi madre?». El murmullo del grupo creció. Había murmullos de asombro y miedo. Algunos empezaron a mirar hacia atrás, como si esperaran algo. Mi atención se desvió brevemente hacia el cobertizo, donde la sombra pareció expandirse como si quisiera engullirme. «Raúl, sal», gritó una de las mujeres del grupo. «No te quedes aquí, no lo entiendes». En ese momento recordé las palabras de la carta: «Siempre protegerás lo que amas». Una punzada de determinación brotó en mí. Mi madre había ocultado secretos, y yo debía conocerlos. «Sé que está relacionado con ella», insistí, señalando el interior del cobertizo. «No puedo dar la vuelta, debo saber quién era Elisa realmente». Don Javier masculló algo por lo bajo, pero el sonido de metal golpeando la tierra me hizo girar de nuevo. Un hombre de pie cerca de la entrada del grupo levantó un hacha. «No podemos dejar que se queden», gritó. «Se acerca». Mi corazón se detuvo al escuchar la advertencia. De pronto el aire se volvió denso, casi tangible, como si la atmósfera misma supiera que algo iba a suceder. «Vámonos», dijo don Javier, pero ya había tomado mi decisión. No podía dar un paso atrás. La oscuridad parecía invitarme a explorar, a descubrir lo que había estado escondido durante tanto tiempo. «Aguarden aquí», dije, sintiendo cómo la determinación crecía en mí. «Voy a enfrentarlo». Dando un paso hacia atrás, pasé por la entrada del cobertizo y entré en la penumbra que me había llamado desde el principio. La sombra se acercó más, como un espectro que quería hablar, y sentí que el frío me envolvía. Entonces lo vi. Entre las sombras,
La figura oscura tenía forma humana, y en ese instante, las palabras del diario de mi madre resonaron en mi mente. Elisa sabía que todo esto estaba destinado a suceder. ¿Qué había hecho? ¿Qué había activado en este momento? «Elisa», grité en voz alta, «¿eres tú?» Un eco respondió, pero no era su voz. Era un lamento oscuro y distante, que se arremolinaba a mi alrededor como un viento que anunciaba una tormenta. No podía huir. La verdad era ahora inminente, enfrentándome. No sabía qué significaba esto, pero tampoco podía dar marcha atrás. Era hora de conocer lo que el pasado había enterrado. Pero el momento de descubrimiento iba a ser más aterrador de lo que había imaginado. Capítulo 5. Enfrentando las sombras. La figura en la penumbra empezó a materializarse. Era alta, con una silueta difusa que parecía estar hecha de sombras. No podía distinguir su rostro, pero sentía que me observaba. Mi respiración se volvió entrecortada. Algo dentro de mí gritaba que debía dar la vuelta, huir de allí, pero mi decisión estaba tomada. «¿Quién eres?», volví a preguntar, esta vez con más firmeza. El eco de mi voz resonó en el squinting, creando un chillido que parecía burlarse de mi valentía. De repente, una ráfaga de viento frío atravesó el cobertizo. Me estremecí y la figura empezó a avanzar lentamente. A cada paso, el frío se intensificaba, y la sombra parecía cobrar vida, revelando una forma humana más definida. «Raúl», susurró una voz, una mezcla de lamento y tristeza que me hizo detenerme de golpe. «¿Elisa?», dije casi sin pensarlo. «¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí?». La imagen de mi madre me asaltó, momentos compartidos, risas y secretos. Todo chocó en mi mente como una tormenta. La figura se detuvo. La verdad está encerrada. No puedes evadirla. Ella ha despertado. Mis nervios se agitaron. Aquellas palabras eran un eco de lo que había encontrado en su diario. Había algo más, algo que no había logrado entender. «¿Qué has despertado? ¿Es por mí?». Mis preguntas se amontonaron como pequeños gritos desesperados. «Todo tiene un costo», continuó Elisa, y la sombra pareció encogerse, como si su energía se vertiera en el aire. «El pasado siempre regresa para reclamar lo que le pertenece». Mi mente se aceleró. «¿Qué reclama? ¿Qué tengo que hacer?». En mis entrañas, una mezcla de angustia y determinación hervía. La idea de perder a mi madre otra vez, incluso en este estado fugaz, me aterraba. La figura dio un paso más, y con ello, un fogonazo de memoria inundó mi mente. Recuerdos iban y venían. Su voz, la calidez de su abrazo, el terror en su mirada cuando hablaba de un cambio que se avecinaba. ¿Era esto el cambio? ¿Era esto lo que había temido? «Elisa, por favor», rogué, mi voz temblorosa. «¿Qué debo entender? Necesito claridad, necesito saber cómo detener esto». La sombra se diluyó en un susurro. «Debes elegir, Raúl. Aceptar o rechazar. Un camino lleva hacia la verdad, el otro, al olvido». Las palabras se hundieron dentro de mí, y sentí que la presión aumentaba. Recuerdos de mi infancia y momentos olvidados comenzaron a revivir. Pensé en don Javier, en el rostro preocupado de la mujer que me había gritado que escapara. El grupo estaba fuera, esperando. Había un riesgo real, algo que iba más allá de mí. Y de repente comprendí que el tiempo se acababa. ¿Qué debo hacer?, repetí sintiendo que el pánico comenzaba a asediarme. La sombra se oscureció y comprendí que estaba a punto de perder la oportunidad de conocer la verdad. Justo en ese momento, un estruendo resonó afuera y una corriente de aire turbulento sacudió el cobertizo. «Raúl, sal aquí, rápido», gritó don Javier desde fuera. La urgencia en su voz resonó en mi interior. Sin pensar, di un paso hacia la entrada, pero una parte de mí se resistía. La figura inquietantemente familiar me miró en un último intento de conectar. «No huyas de lo que eres, no olvides lo que te define»,
Recuerda esto. Siempre. Con un giro abrupto, abandoné la penumbra y regresé al aire fresco y tenso del exterior. El grupo me miraba con preocupación, y don Javier, pálido, me tomó del brazo. «¿Qué has visto?», preguntó, su voz llena de ansiedad. «No sé», respondí, sintiendo que el sudor me caía por la frente. Había más de lo que estaba dispuesto a aceptar, pero sabía que debía averiguarlo. Y lo que sea que estuviera acechando ahí fuera, todavía no había terminado con nosotros. Al mirar hacia atrás, creí ver la sombra desvanecerse en el bosque, y una sensación helada recorrió mi espalda. Algo se acercaba, y esta vez no podría escapar. Capítulo 6. Una decisión desesperada en el campo. Hace 5 años. Una visita poco comprendida. Los gritos de don Javier aún resonaban en mi cabeza mientras buscaba mi lugar en el grupo. La niebla se espesaba, y la oscuridad del bosque parecía devorar nuestros alrededores. «Raúl», me llamó de nuevo su voz, más firme esta vez. «Debemos irnos. Hay algo en el aire que no es bueno». «Lo sé», respondí, incapaz de sacudirme la sensación de que todo había cambiado. La sombra de Elisa aún estaba grabada en mi mente. Sus palabras me perseguían. Necesitaba compartir lo que había visto, pero el miedo a su incredulidad me paralizaba. Don Javier me llevó hacia la pequeña caravana que había instalado. «¿Estás bien? ¿Sientes algo extraño?», preguntó, observando cada rasgo de mi rostro. «Vi algo», balbuceé buscando las palabras adecuadas. Era ella, la sombra. Me habló. Dijo que la verdad estaba encerrada. Las miradas de los demás se encontraron, confusas y asustadas. «No es un momento para alucinar, Raúl», intervino una voz. Era Ana, la más escéptica del grupo. «Tenemos que salir de aquí antes de que suceda algo horrible». «Pero...», ella dijo que el pasado regresa. Insistí sintiéndome atrapado en un mar de incertidumbres. ¿Y si eso significa que hay algo aquí que debemos enfrentar? Tal vez deberíamos averiguarlo, sugirió Javier, estableciendo contacto visual conmigo. Si hay una conexión con la desaparición de tu madre, quizás haya más de lo que imaginamos. ¿Más?, preguntó Ana, incrédula. Las leyendas no son más que eso, leyendas. No podemos caer en pánico por un par de relatos. Esto no es un cuento. Algo se acerca, le respondí, y antes de que pudiera discutir más, un sonido agudo rompió la tensión del aire. Un crujido en el bosque, algo se movía entre los árboles, algo grande. «Vamos dentro de la caravana», ordenó don Javier. Empujé a los demás hacia el interior, mi corazón palpitaba. Quería escapar, pero un instinto oscuro me decía que no podía. Una vez dentro, las luces de la caravana temblaban. Me senté en una esquina mientras los demás revisaban el lugar. Don Javier tomó una linterna y apuntó hacia la puerta trasera. «No nos separemos. Si hay algo ahí fuera, no lo enfrentaremos uno por uno». Cada sombra se alargaba en las paredes y un helado vaticinio se apoderó de mí. No podía escapar de lo que había comenzado. «No podemos ignorar las advertencias», susurré, casi para mí mismo. De repente el ruido exterior se intensificó, como si algo estuviera acechando a las puertas. «¿Qué se supone que deberíamos hacer?», Ana gritó, su voz cargada de miedo. «Debemos estar listos», dijo don Javier. «Si realmente ha vuelto, deberíamos prepararnos». Su tono resonó, un desafío a lo desconocido que se acercaba. Un golpe seco retumbó en la puerta trasera. Todos nos congelamos. La luz de la linterna temblaba, y algo, o alguien, sabía que estábamos dentro, esperando. El aire se volvió pesado, y aunque sabía que temía lo inevitable, no podía eliminar la sensación de que la sombra había dejado más que una advertencia. «Si es cierto que el pasado regresa», murmuré, «quizás nosotros seamos los que tengamos que enfrentarlo. Pero ¿qué costo traerá de vuelta?». La puerta crujió,
y la linterna parpadeó una vez más. Entonces, se hizo el silencio. Un momento en el que sentí que el tiempo se detuvo. Algo oscuro se cernía sobre nosotros, despertando la verdad. Capítulo 7. El eco de la sombra. El silencio fue perturbador. Cada uno de nosotros contuvo la respiración, esperando el próximo movimiento, la próxima señal de que algo acechaba en la oscuridad. Mis pensamientos se agolpaban, llenos de imágenes de Elisa, de su advertencia. Luego el golpe se repitió, más fuerte esta vez. La vibración resonó en el suelo de la caravana. —¿Qué demonios es eso? —murmuró Miguel, su voz temblando de ansiedad. Don Javier enfocó la linterna en la puerta, como si la luz pudiera desgarrar la oscuridad. —No lo sé, pero debemos mantener la calma. Cualquiera que sea esa cosa, permanecer aquí puede que no sea la mejor opción. —¿Pero dónde vamos? —preguntó Ana, su voz ahora más baja, casi un susurro. —No podemos caminar por el bosque en la noche. Eso es aún más peligroso. La sensación de encierro me aplastaba. Recordé las relaciones de cada uno de nosotros con el pasado, las historias que giraban en torno a esas tierras. Tal vez, sugerí tartamudeando, si hay algo del pasado, debería estar relacionado con la casa de mi madre. Es un lugar que nunca encontramos. Quizá podamos buscar respuestas allí. —¿Ahora? —gritó Ana, su miedo transformándose en incredulidad. —Es una locura. No puedes estar pensando en salir ahí fuera. —¿Es eso o esperar a que lo que sea que está fuera entre aquí? Respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Tenía que actuar. Algo en mí sabía que la única salida era enfrentar lo desconocido, aunque temblara de terror. Don Javier asintió, aunque no parecía convencido. —Está bien, si decidimos hacerlo, tenemos que salir juntos, más fuertes en el grupo. Si vemos algo, no corran, mantengan la formación, y miren las sombras. Los demás aceptaron con cabezadas nerviosas. Había una energía tensa, como una cuerda lista para romperse. Sentí que el peso del momento caía sobre mí. —Vamos —dijo Javier mientras guiaba a todos hacia la salida. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío entró, como un susurro enigmático que nos instaba a avanzar. Me estremecí, pero antes de dar el primer paso, me detuve por un breve instante. —¿Están listos? —pregunté, aunque sabía que ninguno de nosotros realmente lo estaba. El resto asintió, aunque las miradas de Ana y Miguel estaban llenas de pavor. Tomé aire y salí. El bosque veía todo a través de una niebla oscura que envolvía los árboles. Cada tronco parecía moverse suave e inquietantemente con la brisa. Unos escalofríos recorrieron mi espalda. A cada paso, el crujir de las ramas debajo de nuestros pies rompía el silencio ominoso. La distancia entre la caravana y los árboles parecía infinita. —Sigan a la luz —dijo don Javier, sosteniendo la linterna en alto. Pero la luz no parecía suficiente para ahuyentar nuestras dudas. Al llegar a un claro, un grito rompió la penumbra. —¿Qué fue eso? —preguntó Miguel con los ojos desorbitados. Lo que seguía era un eco, una repetición distorsionada de nuestras voces. —Regrese —resonó susurrante y lejano, como si dos mundos estuvieran entrelazados. La conexión entre el presente y el pasado se sentía intensa y aterradora. —Es la sombra —dije, rogando porque no estuviesen escuchando lo mismo. El eco de la sombra. Pero en ese instante, dos ojos brillantes nos observaron desde la espesura. Las sombras cobraron vida. Mi corazón se detuvo. El pasado y el presente convergían, y estábamos a punto de descubrir la verdad que siempre había estado oculta. Entonces, un desgaste resonante se hizo evidente. Algo estaba despertando en la oscuridad. —¡Corran! —grité, pero ya era demasiado tarde. Capítulo 8. Una decisión desesperada. Corrí, sin pensar, guiado por un instinto primario que me decía que la única forma de sobrevivir era alejarme de lo desconocido. La linterna de don Javier parpadeaba detrás de mí.
Su haz de luz se movía en la penumbra, pero no podía permitir que mi atención se dividiera. Ana y Miguel estaban a mi lado, sus respiraciones entrecortadas resonaban en mis oídos, mientras el eco de la sombra se torneaba cada vez más denso. «¿Dónde vamos?», gritó Ana con fuerza, casi ahogándose en su miedo. «No lo sé», respondí sin aliento. Mi mente corría mientras mis pies se movían. Necesitaba un refugio, un lugar donde el pasado no pudiera atraparnos. Recordé la casa de mi madre y su historia, una conexión que me había sido revelada, pero ahora cobraba un sentido completamente diferente. «A la casa», grité, esperando que todos me siguieran. Allí, perdí la noción del tiempo. Las sombras parecían acercarse. Pero cuando giré la cabeza hacia atrás, la neblina se había espesado tanto que apenas podía ver a 2 pasos de distancia. Escuché un susurro, un eco que trajo consigo imágenes borrosas de lo que había significado aquellas tierras en mi infancia. La voz de Elisa resonaba en mi mente. «No permitas que el pasado te atrape». Fue en ese momento cuando vi una figura entre los árboles. Parecía un niño, o al menos algo que se asemejaba a uno. Su rostro era una mezcla de oscuridad y luz, como si intentara recordar su propia existencia. Mis pasos se detuvieron, helado de horror. «No te acerques, es solo una ilusión», gritó Miguel desde detrás, pero la curiosidad me empujó hacia adelante, trascendiendo el miedo. Tal vez necesitaba entender, quizás era una parte de mi historia que había estado escondida. No sabía que me adentraba en un terreno peligroso. La niebla se arremolinó a mi alrededor, haciendo que el niño se desvaneciera en la oscuridad, llevándose consigo un pedazo de mi cordura. «No, vuelvan», grité, pero cuando miré atrás, Ana y Miguel no estaban. Todo lo que quedaba era el silencio y el eco aterrador de mi propia voz. Sentí que el frío se asentaba en mi piel. La linterna de don Javier comenzó a parpadear, y su luz se sintió más como un faro de desesperación. Pero, de repente, un crujido rompió la repentina calma. Algo no estaba bien. Me giré y vi unas formas saliendo de la espesura, fantasmales y distorsionadas. Recordé lo que había dicho don Javier: «No corran». Pero ya no sabía si podía enfrentar lo que venía. El eco aumentaba, llenando el aire con un sonido envolvente. «Regrese, regrese», resonaba en mis oídos, una súplica o un aviso, no podía distinguirlo. Entonces los ojos de criaturas inhumanas me miraron fijamente, y un grito se atascó en mi garganta. Fue justo entonces que lo comprendí. La conexión entre el presente y el pasado, la advertencia de Elisa, era real, y lo que acechaba era el eco de nuestras decisiones pasadas. Las sombras exigían respuestas, y ahora yo estaba atrapado entre mundos. «Ana, Miguel». Mi voz resonó con desesperación, pero la respuesta fue solo el silencio ensordecedor de la oscuridad. Estaba solo, enfrentando el peso de mi historia. Sentí que el aire se thick, como si lo desconocido estuviera a punto de revelarse. ¿Era este el momento de descubrir la verdad? El crujido se hizo más intenso, y todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. En la penumbra, vi algo que me heló la sangre. Un destello de luz empujó las sombras, agrandando la silueta de una figura familiar. «Aquí estoy», parecía decirme. Entonces todo se oscureció. Pendía una pregunta en el aire: ¿regresar a la casa o enfrentar a las sombras? Capítulo 9. Elegir el camino. Desperté en un lugar que no reconocía. La niebla se había despejado, pero el aire seguía helado. Miré a mi alrededor. Estaba en el jardín de la casa. El espacio familiar se sentía ajeno, como si nunca hubiera pertenecido a mí. ¿Acaso fue un sueño? No. La sensación del frío seguía abrazando mi piel. La ventana de la sala brillaba como un faro invitándome a entrar.
pero no había rastro de Ana y Miguel. Su ausencia me golpeó con un nuevo pavor. «Chicos», llamé, mi voz resonando en la tranquila mañana, pero solo el eco me respondió. Sin más opciones, di un paso hacia la puerta de la casa. El crujido de la madera bajo mis pies desencadenó recuerdos olvidados. La risa de infancia, las historias que les contaba a mis amigos, la sombra de mi madre. «No dejes que el pasado te atrape», repetí mentalmente mientras empujaba la puerta. Al entrar, el aire estaba cargado de un aroma a polvo y nostalgia. Cada objeto parecía contar su propia historia. La mesa del comedor, cubierta por un mantel que ya no había visto un lavado en años, estaba llena de cartas antiguas. Me acerqué, y ahí estaba, una carta de Elisa. Con manos temblorosas, descubrí unas palabras que marcarían mi destino. «Siempre estará en un lugar que no olvidas. Regresa y enfrenta lo que debes». Sus palabras, aunque confusas, encendieron una chispa en mi interior. Tenía que acercarme a las sombras, a la verdad que había eludido toda mi vida. Pero, ¿y mis amigos? De repente, el miedo se reemplazó por una urgencia. Ellos podían estar en peligro. Salí de la casa y miré alrededor. La niebla se había disipado un poco, pero aún había ecos de aquel abismo oscuro. Miré hacia los árboles, ahí donde había visto al niño. «Ana, Miguel», grité de nuevo, sintiendo que el universo debía escucharme. Corrí en la dirección donde había visto la figura, tomando nota de cada paso. La sensación de que algo me llamaba desde la distancia era cada vez más intensa. Una voz, un eco familiar, me guiaba. «Regresa, regresa», resonaba, y entendí que las sombras no solo eran mis enemigos, sino también mis guías. A medida que me adentraba más en el bosque, vi nuevas sombras danzar a través de los troncos. Sin embargo, era diferente esta vez. No estaban aquí para asustarme, sino para mostrarme algo. Era como si la naturaleza misma intentara explicarme algo. Las criaturas que había temido ahora parecían esperar, como los guardianes de un secreto que estaba a punto de descubrir. De repente, noté algo en el suelo, un medallón. Me agaché y lo recogí. Tenía la forma de un árbol, con ramas que se extendían como un abrazo. Su superficie era lisa, pero al tocarlo, sentí una conexión instantánea. Era un símbolo, algo que representaba mi conexión con aquello que había dejado atrás. Necesitaba llevarlo conmigo. La urgencia de encontrar a mis amigos se mezclaba con el deseo de descubrir la verdad. «Esto tiene que llevarme a ellos», murmuré, mientras mis pasos me guiaban más y más hacia el corazón del bosque. Ya no había vuelta atrás. Sabía que enfrentar las sombras era la única forma de rescatar a Ana y Miguel. Decidido, apreté el medallón en mi mano y me adentré en la neblina otra vez, preparado para lo que viniera. Pero, cuando el camino se volvió borroso y las sombras comenzaron a cobrar vida, entendí que había algo más oscuro al acecho. No era solo una búsqueda de mis amigos, sino un enfrentamiento con mi pasado. Estaba listo para lo que venía. Mi corazón latía con fuerza, y la respuesta era clara. Debía seguir adelante. Así que, mientras el eco de mi pasado crecía a mi alrededor, una nueva batalla se preparaba. Y justo cuando iba a cruzar el umbral de lo desconocido, la sombra de una figura familiar emergió de la niebla, y supe que estaba a punto de descubrir más de lo que había imaginado. El viento aullaba a través del bosque, al mismo tiempo que el silencio se apoderaba de mí. Sentí una inquietante mezcla de miedo y determinación mientras sostenía el medallón en mi mano. «Esto tiene que llevarme a ellos», repetí, dándole fuerzas a mis pasos a medida que me acercaba a la penumbra. Cada sombra parecía cobrar vida a mi alrededor, cada susurro y crujido resonando como un eco de advertencia. Avancé, sintiendo que alguna fuerza desconocida me guiaba, pero a la vez me advertía que las sombras tenían sus propios motivos. La neblina se espesó,
y en un instante fui trasladado a un lugar que recordaba, el claro donde había visto al niño. Mi voz resonó con eco. Ana, Miguel. Pero el silencio solo se retorcía en mis oídos, un recordatorio perturbador de su ausencia. La figura en la niebla que había anticipado apareció ante mí. Era otra vez el niño, como un espectro hecho de la oscuridad. Sus ojos eran dos destellos de luz tristes que gritaban respuestas a preguntas que yo aún no sabía formular. Se acercó lentamente, acercándose a mi rostro con la fragilidad de un soplo de viento. Necesitaba entender si era un amigo o un adversario. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, aunque mi voz temblaba como si temiese la respuesta. El niño sonrió. Su risa era una melodía curiosa que se mezclaba con el murmullo de la brisa. «Encontrarás lo que buscas si decides regresar», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. Antes de que pudiera responder, la escena cambió bruscamente. Las sombras que había visto antes se empezaron a agrupar y a girar a mi alrededor, creando un torbellino de oscuridad vibrante. La figura del niño se desvaneció entre ellas. El aire se volvió helado, como si la esencia de la noche misma fuera ahora palpable. Al mismo tiempo, sentí un impulso, una necesidad irresistible de ir hacia donde se habían ido mis amigos. La sombra de un árbol se movió frente a mí, tomando forma de una figura conocida. Era don Javier, su rostro ahora iluminado por una linterna que parecía no arrojar luz suficiente. «Raúl, detente», gritó. «No puedes dejar que te atrapen». No supe si debía girar o correr. La oscuridad parecía extenderse como tentáculos hacia mí. «¿Dónde están Ana y Miguel?», pregunté, sintiendo que el tiempo se comprimía. Las sombras que giraban parecían moverse con una intención oscura, como si supieran algo que yo no, y un terror primitivo comenzó a apoderarse de mí. «No lo entendiste, Raúl. Lo que buscamos no es solo a ellos», advirtió, mirando hacia el espesor de la sombra. «El eco tiene su propia voz, y están buscando la verdad que se esconde en tu interior. Si continúas, podrías encontrarlos, pero no hay garantías». El ruido de pasos resonó más allá de nosotros, como un tambor vibrante, y el miedo me impulsó hacia adelante. Giré un momento hacia don Javier. «No puedo dar marcha atrás. Necesito saber lo que ha sucedido». «Eso es lo que ellos quieren que hagas», me dijo. «La sombra devora, no entrega respuestas». Inmediatamente, un brillo en su rostro mostró la angustia que sentía. Pero ya no había tiempo para discutir. Caminé a través del umbral de la niebla con la certeza de que la única forma de encontrar a mis amigos y lidiar con mi pasado era enfrascándome en la oscuridad. Sentí que el medallón se encendía calurosamente en mi mano, como si latiera junto a mi corazón. Los ecos comenzaron a proyectar visiones que parecían fragmentos de mi vida. Mis momentos con Elisa, risas en la cocina de la casa, el cobertizo frente a mí mientras un viento gélido soplaba. Ante mis ojos, cada sombra parecía cobrar vida con silencio. «¿Por qué volviste a este lugar?», resonó una voz distante. Era familiar, pero difícil de identificar. En el centro del claro, una escena se desplegó ante mí. Ana y Miguel, atrapados en un círculo oscuro, mirando en estado de desear, como si desearan escapar de sus propias sombras. «¡Ayúdame!», gritó Ana, extendiendo su mano hacia mí. Cada fibra de mi ser deseaba correr hacia ellos, pero el eco de la sombra me sostenía a distancia. «Debes elegir, Raúl», mi madre me susurró en mi mente. «La verdad está dentro de ti». La figura en la niebla tomó forma nuevamente. Era un reflejo de mí mismo, pero más oscuro, menos seguro. «Solo tú puedes romper la cadena. Solo tú sabes la verdad». El niño, el eco de la sombra, se unió a esta versión de mí, y entendí que no era solo una elección entre mis amigos o el pasado, sino un enfrentamiento con mi propia historia.
Respiré hondo y levanté el medallón, sintiéndome cada vez más ligero. No estoy aquí solo para enfrentar mis miedos, estoy aquí para liberarme y a aquellos que amo, proclamé. Las sombras comenzaron a moverse apartándose, dejando espacio entre la oscuridad y la luz. Todo lo que había temido, lo que había dudado de mí mismo, ahora se desvanecía. Soy Raúl, y no tengo miedo. Con estas palabras di un paso hacia adelante. La sombra se disipó. Ya no era mi enemiga, sino un eco de lo que había sido y lo que podría ser. Los rostros de mis amigos emergieron del manto oscuro, sorprendidos pero agradecidos. Había tomado la decisión de enfrentar mis sombras, y ahora lo que había buscado no solo era la verdad, sino también el cierre de un ciclo. El eco de la sombra se desvaneció en un susurro de libertad, y mientras la luz del amanecer comenzaba a iluminar el bosque, supe que mi lucha no había terminado, pero estaba listo para lo que vendría. Las preguntas que aún quedaban fueron reemplazadas por una esperanza inamovible y la certeza de que siempre hay más que descubrir en el laberinto del alma.